Estremece el viento andino y todo el Alto Perú. Las quenas están llorando, mataron al Inca Tupac Amaru. 4 esquinas enlutadas, lazo, caballo y rencor. Tu cuerpo crucificado, con negros corceles la muerte llegó. Y el pueblo, siempre el pueblo, lo lloró largamente en las coplas sangrantes, en las quenas dolientes. A qué mundo arcano y triste toda tu raza marchó, y que tu imperio dorado cayó bajo el yugo del conquistador. Tus montañas de oro y plata el invasor te quitó, fuiste cautivo y esclavo, y no escuchó el ruego tu Dios que era el sol. Inca, América llora tu muerte cobarde, y la Pachamama en los Yaravíes alarga su llanto por todos los Andes. ¿A qué mundo arcano y triste toda tu raza marchó? Inca, tu imperio dorado cayó bajo el yugo del conquistador. Gabriel Condorcanqui, tu nombre es la noche de América Azul. Aún lloran las quenas tu tiempo dolido, Tupac Amaru, Tupac Amaru. Inca, América llora tu muerte cobarde, y la Pachamama en los Yaravíes alarga su llanto por todos los Andes. Mataron al Inca Tupac Amaru. Bueno, volvemos a este programa número 129 que nos tiene ahí meta discusión política, que es lo que veníamos a promover. Bueno, recién esta primera parte del segmento estuvimos charlando en torno a la Cumbre de los Pueblos, la Cumbre de las Américas, el Fuera Bush y todo aquello, y cómo sobre el final hablamos de que toda esa efervescencia popular se trasladó, por lo menos por parte desde Venezuela y desde Cuba, se tradujo en programas internacionalistas para fomentar desde abajo la participación, el empoderamiento popular y las alternativas a las impuestas por la mercantilización del todo. Entonces, ese momento es el momento que marcamos como el inicio de las misiones cubanas en Argentina, fundamentalmente a partir de estas dos misiones que se empezaron a implementar, llamada Yo Sí Puedo, esa encaminada a erradicar el analfabetismo, y la que está encaminada a erradicar la ceguera prevenible y curable, que es Operación Milagro. En ese momento en Argentina empieza de cero a buscar las personas que hay que alfabetizar en un caso, y por otro lado buscar a las personas que hay que que tienen que efectuarse la cirugía de pterigión o de cataratas. En aquel momento que era todo incipiente y que que todo se estaba iniciando, los pacientes que necesitaban una cirugía
Estamos hablando de pacientes que son de las clases populares, que no tenían de ninguna manera la posibilidad de realizarse una cirugía que vale más de $1.000 y que en aquel momento también lo valía. Estamos hablando del despliegue popular de las misiones cubanas para salir a buscar a aquellas personas que había que alfabetizar, que se tenían que podían recuperar su vista y que no lo podían hacer por una cuestión de dinero. Y en ese momento fueron fundamentales ¿quiénes? Los seres humanos. En estos años hubo algunas personas que fueron claves en implementar las misiones cubanas, y por eso nos comunicamos en esta semana con Rómulo Berna y con Berta Cáceres, quienes fueron fundamentales en... Perdón, es Betty Castro. Betty Castro, bien. Parecido, Berta Cáceres ganó, bueno, una gran conocida. Perdón, Betty Castro, bien. Entonces, traemos algunos testimonios de los que fue aquel momento y después la dejamos acá a Eloisa que le realice la entrevista a Betty para ustedes. Vamos ahora a escuchar un audio del testimonio de Rómulo de lo que fue aquel momento de las primeras misiones cubanas en Argentina. Para mí fue un honor realmente poder colaborar en esas 2 misiones cubanas, ¿no? 2 misiones solidarias, que el comandante Fidel tuvo mucho que ver en todo esto, al igual que Chávez, ¿no? Más o menos en el año 2000, 2001, Fidel le había encargado a una pedagoga, Leonela Redis, le había encargado justamente de organizar un programa simple, pero efectivo, ¿no? Eficaz, que se pudiera alfabetizar en los países más necesitados, más pobres, justamente a las personas más humildes, ¿no? Que no han podido concurrir a la escuela, ¿no? Entonces, creo que fue en Haití donde se alfabetizó la primera vez, lo hicieron por radio, creol, ¿no? En el idioma de ellos. Así que se desarrolló fundamentalmente para países latinoamericanos y se puso en marcha en Argentina en el 2003, también se puso en marcha en Bolivia en la época de Evo, en México, en Colombia, otros países, en Nicaragua, se utilizó en África, en algunos países africanos. Se llegaron a alfabetizar muchos millones de personas, creo que se llegaron a los 10 millones de personas. Para nosotros fue una experiencia muy interesante. Nosotros acá lo pusimos en Mar del Plata en las unidades sanitarias. Yo en su momento fui jefe de todas las unidades sanitarias de Mar del Plata, pero en ese momento específico estaba coordinando la unidad sanitaria Santa Rita en un horario conveniente para los iletrados, en general era por la tarde, y participaban algunos médicos residentes y también enfermeros, participaban como facilitadores, ¿no? en el programa. Los videos, los cassettes y el pasacassette, digamos, muchas de estas cosas al inicio todas fueron donadas por Cuba. Cuba donó muchos televisores, videos, pasacassette, digamos, y los videos y las cartillas, donó todo el material, ¿no? Uh-huh. Fíjate que un país relativamente pobre como lo es Cuba y necesitado por ese monstruoso bloqueo que está sufriendo desde hace 60 años o más, así todo, de una manera solidaria, trataba de ayudar a los pueblos que lo necesitaban, ¿no? A través de este programa. Así que, bueno, nosotros ahí en Santa Rita, y después se pusieron en otras unidades sanitarias también. Yo entusiasmé a varios médicos y enfermeros, residentes sobre todo, y se pudo poner en otras unidades sanitarias. Fue una cosa muy interesante acá cuando se alfabetizaron aproximadamente en la unidad sanitaria Santa Rita unas 15 personas. Me acuerdo que vino uno de los asesores cubanos a entregar los certificados, y bueno, fue una cosa realmente muy emotiva, ¿no? Cada vez que cada uno de ellos pasaba al frente
recibir el certificado. Fue volver a conectarse. ¿Te imaginas que fue volver a conectarse con la vida, con la sociedad? Cosa que hasta ahora ellos pasaban por un lugar, veían algo escrito, un cartel, y no sabían qué decían. La Operación Milagros fue algo realmente también muy emocionante. Acá en Mar del Plata nosotros enviamos el primer contingente en un charter. Pasaron creo que algo de 14 o 15 marplatenses, fueron en un charter a Cuba. En ese momento se operaban en Cuba. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder ser uno de los iniciativos y de los iniciales médicos acá en Argentina para enviar ese contingente a la isla, ¿no? La verdad que yo sentí una emoción muy grande. Acá en mi casa yo presté mi consultorio a las compañeras cubanas, oftalmólogas que vinieron a hacer la pesquisa, y te digo que había colas en la puerta de mucha gente, y estaban enterados los sindicatos, la CTA, venía mucha gente. Sí, bueno, en principio la unidad del pueblo en general, y de todo aquel que quiera un mundo mejor, porque un mundo mejor es posible, un mundo más humano, donde no existe el odio como existe hoy, lamentablemente, en nuestro país, inculcado por estos gobiernos neoliberales. Que no bajen los brazos, que el pueblo no se suicida, va a salir adelante, seguramente vamos a salir adelante, vamos a vencer nuevamente. Cuba lo viene haciendo, resistiendo hace más de 60 años, así que lo nuestro es circunstancial. Va a pasar, vamos a volver a etapas de prosperidad. Pensemos fundamentalmente en que nos tiene que unir la solidaridad, la humanidad, el humanismo, fundamentalmente eso, ¿no? Para luchar contra ese enemigo tan poderoso que lo único que le interesa es el dios dinero, ¿no? El dios dinero es lo único, después lo demás no importa. Bueno, aquí nos encontramos ahora mismo con Betty Castro, que es una compañera que militaba en la CTA en Buenos Aires, en Mar del Plata específicamente, cuando cuando se fundaron y llegaron hasta aquí las misiones cubanas en Argentina. La tenemos en línea y queremos conversar con ella un poquito acerca del recorrido de las misiones desde sus inicios. Hoy que cumplimos 20 años desde la tercera cumbre de los pueblos y también del lanzamiento de las misiones y de la llegada del viaje del primer contingente de pacientes a Cuba para operarse de cataratas y pterigión. Betty, ¿ahí me escuchas bien? Perfecto. Hola Betty, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Eloisa? Muy bien, aquí estamos un poco nerviosas de este lado del micrófono, pero bueno, ya se nos va a pasar a medida que vayamos charlando. Así es. Bueno, un gusto, Betty, encontrarnos con vos en esta tarde tan calurosa. No sé cómo está Mar del Plata, vos estás allá, ¿no? Sí, estoy en Mar del Plata. Está medio fresquito el viento, pero hay un solcito y un cielo hermoso. Ay, qué bueno. Aquí en Córdoba estamos con un sol y con un calor que no te explico. Sí, conozco Córdoba, sí, estuve en la clínica y estuve en la casa también. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Córdoba? Y ya ni me acuerdo, ten en cuenta que tengo 82 años de en serio y 75, 76 en documento. ¡Wow! Tremenda historia. Bueno, contame Betty, ¿cómo llegas a vincularte con las misiones cubanas? A través de la Central de Trabajadores Argentinos, porque estaba de responsable a cargo de acompañarlos. Es una manera de decir elegante, porque no me gusta decir custodiando. Organicé todo para estar con esos compañeros y para que los compañeros que ingresaran al estadio pudieran estar bien y sin ningún menor riesgo.
Ajá. La cumbre se hizo en el Hotel Provincial, que son unas cuadras de ahí, que después, que ahí fueron los dirigentes, que después que del acompañamiento y que termina la cumbre de los pueblos, hacemos la caminata a pie desde el estadio hasta el Hotel Provincial. Ajá. Después de ahí yo me relaciono con los compañeros y empiezo a trabajar con una de las misiones cubanas, que es Misión Milagro. Ajá, con Misión Milagro. Así es, Catarata, Terigium, porque en la Argentina existía la operación, pero siempre estaban descompuestos el aparato del hospital público, siempre había problemas. Entonces había que conseguir un médico compañero que nos preste la casa para revisar compañeros, y también gente del territorio, de distintos barrios, que prestaran su domicilio para ir revisando los compañeros con esa famosa maquinita que no medía más de 20 centímetros por 30. Ajá. Bueno, en esto Una de las mejores maquinitas, que después la trajeron ustedes a la Argentina y la Argentina la declaró que no tenía una de esas máquinas. La primera la tenían en Córdoba. Qué bárbaro. Bueno, en esto de que, volviendo a esto que me contabas de que no había, que los aparatos en los hospitales públicos estaban descompuestos, ¿quieres contarme un poco cuál era la situación social en Argentina, la situación económica, política, en el 2005, que fue cuando fue la cumbre y cuando llegaron las misiones? Mira, la situación política en la Argentina era falta de empleo. Si bien estábamos en democracia, todavía no había cambiado la historia. Era falta de empleo, falta de comida. Las compañeras y compañeros organizaban en el territorio pan, vendían pan casero en la calle, después se juntaban en una plaza y hacían intercambio comercial. Es decir, comercial, uno tenía verdura y lo cambiaba por panes, y otro hacía fideos caseros y lo cambiaba por tomates, por el famoso ejemplo. trueque. El famoso trueque. Y ¿cuál es la situación en la que se decide hacer esta cumbre? O sea, ¿qué era todo lo que se movilizaba en las calles en Argentina, además de, bueno, la crisis económica? ¿Qué era lo que movilizaba a la gente, a los trabajadores, las trabajadoras? Justamente eso, la falta de empleo. Yo me acuerdo porque también conducía las movilizaciones, porque fui delegada de la Central de Trabajadores en Mar del Plata, y después en La Plata, además también. Y claro, las movilizaciones eran de calles anchas, de 4 manos, y se cortaban las calles por cuadras, 10 cuadras, 15 cuadras. Como hoy se alcanzan a hacer las únicas movilizaciones mucho más importantes, con números, más allá de lo que la historia dice, que un grito es bastante, y la canción de Benedetti también, pero es para el 24 de marzo. Ahí sí se movilizan muchos compañeros hoy, porque nunca más es nunca más para nosotros. Pero en ese entonces todas las movilizaciones tenían esa magnitud, esas dimensiones así tan grandes. Así de grandes, todas. Ahora, claro, se juntan grupos de compañeros, porque algunos no pueden ni tomar el colectivo por lo que cuesta, y con bicicletas también a veces se llega. Claro. Pero hasta ahí. Así es, estamos un poco desmovilizados. Te pregunto, Betty, ¿por qué crees vos que se vio como una necesidad traer las misiones cubanas de solidaridad a la Argentina? Bueno, primero fue por la vista y después fue por un censo que se hizo acá. Bueno, en la Argentina yo el que recuerdo perfectamente es el de Mar del Plata, que tenía un 30% de analfabetos. Eso quiere decir nunca fueron a la escuela. Y un 20 o 10, no me acuerdo muy bien el porcentaje, pero era grande, de personas que eran semianalfabetas. ¿Qué quería decir? Que habían hecho un año o meses de primer grado,
que sabían manejar números porque la plata la podían contar y también sabía cuánto le faltaba de plata para comer, ¿viste? La Y necesidad. entonces también se decide traer el Yo sí puedo. Ajá. El Yo sí puedo llegó después entonces. Claro, el Yo sí, no, perdón, al revés. El Yo sí puedo llegó primero Ajá. y Misión Milagros acompañando un poquito después al Yo sí puedo, porque a partir del Yo sí puedo también pudimos movilizar gente Ujú. para el tema de la revisación médica, Ajá. Bueno, contame un porque ya poco, estaban funcionando, sí, que contame un no fue poco un cómo éxito. fueron los primeros Sí, pasos para gestionar ese funcionamiento. bueno, yo en realidad había conocido a Claudia Cambá acá en Mar del Plata, en Núñez, y me fui organizando con las misiones cubanas que llegaban a Buenos Aires, y se comunicaban conmigo y yo empezaba a organizar el territorio. Ujú. ¿En dónde estabas Eso hacía. trabajando vos en ese En momento? ese momento, en Mar del Plata, La Plata y Merlo, provincia de Buenos Aires. ¿Y cuáles eran las actividades, las luchas de la Central de Trabajadores en esa época? Y manejábamos el territorio a partir del plan, de un plan de entrega de cajas de alimento, y también de otro plan que se llamó, ya ni me acuerdo, bueno, que trabajábamos por territorio y teníamos una responsable por manzana. Esa responsable por manzana iba trabajando por manzana, avisando a los compañeros que si tenían familiares mayores con problemas de la vista, podían ir a atenderse a su casa o a la casa de un vecino que hubiera un poquito más de espacio. Ahí va, entonces se organizaban por manzana, parecido a cómo funciona en Cuba. ¿Y de quién lo aprendí? Más o menos, no. En realidad yo lo aprendí desde la Iglesia Católica porque fui catequista, y estuve en Cáritas y en la inundación iba y trabajaba casa por casa y fuera de la inundación también. Claro, es cierto, hay distintas actividades a lo largo de la vida que nos van llevando por ese camino. Este, Exactamente. y Y entonces, uno va comprendiendo mejor el camino más allá y entiende todas las religiones, porque bueno, yo y hablaba. volviendo a las misiones, entonces se organizaban tratando de atender a las distintas personas en las casas de las personas referentes de las manzanas, de los encargados de manzanas. Así es, Y así es. ¿cómo fue la organización para que el primer contingente de argentinos, argentinas viajara a Cuba a operarse? ¿Cuántos fueron? Uy, ¿Cómo se organizaron? y nos organizamos para viajar a Buenos Aires y la Central de Trabajadores nos da el apoyo económico que juntan ellos en ese momento el ingreso de los trabajadores docentes o profesionales, Perdón, ¿estás pedir ahí? un micro Se cortó un poquito. para poder trasladarnos. Y también los micreros nos apoyaban, y especialmente a mí porque a veces me dejaban hasta en la puerta de mi casa que no vivía tan cerca. Qué bien. Y entonces viajaron desde Mar del Plata a Después Buenos Aires. ahí tal. Lo que nos costó un poquito y que nos lo dio, y lo mencionan ahora, fue el dirigente de la CTA a nivel nacional, que nos consiguió para que hiciéramos los primeros pasaportes, pero después no pudo pedir más. Entonces tuve que ir a hablar con el dirigente central en Buenos Aires, donde hacían los pasaportes, y ellos accedieron a hacerme el resto de los pasaportes para el primer viaje a Cuba. Qué bárbaro eso, ¿no? Toda una gestión formal. ¿Y cuántas personas? Así era, mira, yo no sé cómo me salía, pero me salía bárbaro. Ah, Yo siempre me jugaba un poco porque había que cumplir y estar acompañando, porque veía la realidad, ¿viste? Veía a la gente que no veía, veía a la gente que estaba mal, la gente que no podía acceder a hacerse los análisis, etcétera. ujú.
Lo vi siempre en mi trabajo, porque además también fui en el partido de Merlo directora de atención primaria de la salud, porque yo era enfermera. Ajá. Así que fuiste gran parte de todo de toda esta movida relacionada con la salud. Claro, la tomé como propia, la Sí, tomé como propia, ¿viste? Pero nunca me costó contarla con mi nombre y apellido. Creo que esta es la primera vez que lo hago. mira. ¿Y te acuerdas cuántas personas fueron las que viajaron en ese primer contingente después de trabajar por conseguir los pasaportes y resolver toda la burocracia Mira, previa? si no tengo mala memoria, aproximadamente 50 Tremendo. ¿Y para poder viajar. de dónde eran estas personas? ¿De qué sectores? De qué barrios? ¿A qué se dedicaban? Más o menos en general. Mira, esas personas eran de acá de Mar del Plata, de distintos barrios, desde La Herradura, que es por el fondo, por la periferia de Mar del Plata, La Herradura, Camet, San Jorge, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Mar, que está por la zona, para el lado de Miramar. Y estas personas, además bueno, provenían de diversos lugares, pero ¿sabes a qué se dedicaban? ¿De qué trabajaban? Eh, La mayoría. Ujú. Solamente creo que fueron 2 o 3 docentes de La Plata. De Mar del Plata eran toda gente que no tenía trabajo, vivían en muy malas condiciones, de alimentos, de educación, de todo. Ajá. O sea que gente que no tenía la posibilidad de acceder de otro modo No, a... no tenía el acceso prácticamente. Ujú. Ninguna había tenido consulta con oftalmólogo en su vida. Y Eso me lo acuerdo perfecto acá en Mar del Plata, sí. Ahora, en Merlo fue distinto. ujú. Hubo gente que sí tuvo y no le supieron dar respuesta, así como a mi hijo, porque mi hijo en su punta de vida vio, porque tenía 6 años cuando a mí me secuestraron, y cuando mi hija mi mamá lo manda a la escuela, no aprendía. Entonces yo le digo, decirle a la maestra que lo ponga adelante porque no ve. Cuando yo vuelvo, quienes me lo revisan casi a los 18 años, fueron ustedes, Mm. desde Misión Milagros. Y ahí nos dijeron bastante. Mi hijo no quiso viajar a Cuba porque tenía los 2 ojos comprometidos. Hoy tiene una visión de 19, para que te quede claro. O sea, Ve por usa un agujerito. una Y créeme graduación. que sigue trabajando como electricista. Bueno, qué bárbaro todo esto que me cuentas. Quería preguntarte, Betty, ¿qué crees vos que nos deja esta experiencia de solidaridad internacionalista en Argentina? Que nos deja de aprendizaje y que nos deja de desafío. Yo creo que nos deja de aprendizaje que un mundo mejor es posible, y creo que la respuesta estuvo en años anteriores, con la política, porque hemos avanzado para mí mucho. Tenemos un ministerio de las mujeres, y todo lo demás, que a mí me cuesta mencionar, los trans, las, los bus, pero hemos avanzado. Y con respecto a la organización barrial, también hemos avanzado. Lo que pasa es que hoy, además, existe el miedo, han implementado el miedo de tal manera que es parecida a la que hubo durante la dictadura. Es un odio que han ingresado, especialmente a la mente de los jóvenes. Pero sé que tenemos la esperanza de salir, porque sé que, como decía Martín Fierro, los hermanos se han unido, esa es la ley primera. Como decía Evita, solo el pueblo salvará al pueblo. Y como vienen diciendo muchos en siglos anteriores, en una guerra entre un pueblo y un ejército nunca se supo que haya desaparecido el pueblo. Y seguimos estando, seguimos teniendo sueños y seguimos teniendo esperanzas. Bueno, Betty. Eso para mí es lo positivo. Ahora, lo que falta por hacer es mucho y nunca se va a dejar de terminar de hacer, porque yo creo que nosotros creemos firmemente en que un mundo mejor es posible.
más allá de lo que está pasando por Europa, que ahora nos pasa globalmente a todo el mundo, y más allá de los ataques del norte y de algunos países que se llaman los mejores. Así es, nos queda un largo camino por Abrazo delante. para nosotros. Bueno, Betty. abrazo grande, que andes muy bien, Betty, gracias. Igualmente vos, Eloy. Hasta la próxima. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos con Betty Castro, quien estuvo en los inicios de la implementación de las misiones cubanas en Argentina, Operación Milagro y el Yo Sí Puedo, y quien estuvo encargada de gestionar todo lo necesario para que 50 argentinos y argentinas viajaran a Cuba por primera vez en su vida. Quizás la mayoría salieron del país a operarse de cataratas y de pterigión, bueno, generando un gran impacto en sus vidas, ¿no? Un cambio rotundo en un momento en el que la Argentina estaba saliendo, con suerte, o sea, saliendo quizás de una gran crisis económica y social que bueno, que hoy continúa y se ha agudizado en los últimos años con un montón de decisiones políticas que han implicado tomas de deuda gigantes, venta de empresas nacionales, despidos, etcétera, etcétera, ajustes por todos lados. Así que bueno, en ese marco recuperar la experiencia de compañeros y compañeras que estuvieron en los inicios nos parecía muy valioso. Y bueno, también recordar la importancia de que después de 20 años las misiones cubanas siguen funcionando en Argentina, siguen demostrando que la solidaridad internacionalista es un valor, un principio y una acción que lleva adelante el pueblo cubano después de más de 60 años de revolución, incluso en esta situación que se encuentra en este momento con un bloqueo asesino de Estados Unidos. Y ahora nos vamos a escuchar una canción y a continuar con el programa 129 de La Fragua.